se congratulan de recibirles esta mañana para continuar con el ciclo de conferencias La transición al Sistema Nacional Electoral. Agradecemos la presencia del licenciado Miguel Rivera Herrera, subsecretario de Desarrollo Político, quien viene en representación del señor gobernador, licenciado Miguel Alonso Reyes. Agradecemos la presencia del diputado Alfredo Femat Bañuelos, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales de la 61ª Legislatura del Estado de Zacatecas. Agradecemos la presencia de la doctora Leticia Catalina Soto Acosta, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Las y los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, licenciado José Manuel Carlos Sánchez. Licenciada Brenda Mora Aguilera. Doctor Felipe Andrade Aro. Licenciado Joel Arce Pantoja. Licenciada Rocío Posadas Ramírez. También se encuentran con nosotros la y los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos la presencia del licenciado Edgar López Pérez, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral. Bienvenido. Así como a la magistrada y magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Le damos la más cordial bienvenida al funcionariado público, juristas, académicas y académicos, así como al público en general. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar continuación con nuestro ciclo de conferencias, invitamos a nuestros panelistas, así como a la moderadora, para que puedan tomar lugar para continuar con nuestro ciclo. Adelante, por favor. La transición al Sistema Nacional Electoral, presentaremos nuestro primer panel, Sistema Nacional Electoral, que correrá a cargo de la doctora María Marván Laborde, académica e investigadora, así como del licenciado Juan Manuel Rodríguez Peña, director de organización, quien viene en representación del licenciado Guillermo de Jesús Navarrete, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Colima, con los temas facultades concurrentes INE, organismos públicos locales electorales y facultades de atracción y delegación del INE. Modera este panel la consejera electoral licenciada Brenda Mora Aguilera, a quien cedo el uso de la voz. Adelante, por favor. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Saludo con afecto y respeto a todos quienes nos acompañan, que con mucho interés han dado seguimiento a este ciclo de conferencias sobre la transición al Sistema Nacional Electoral. Agradezco la presencia de los panelistas de esta mesa, la doctora María Marván Laborde, el licenciado Juan Manuel Rodríguez Peña. Les doy la más cordial bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros compartiendo sus conocimientos y experiencias. El tema que se abordará, como ya lo mencionaron, en esta mesa es el Sistema Nacional Electoral, las facultades concurrentes entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales. La finalidad de la temática es conocer la conformación y los alcances de este sistema único electoral de carácter nacional, mismo que será articulado conjuntamente por los organismos nacionales y locales. Iniciamos con la doctora María Marván Laborde. Ella es investigadora y académica, licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica, maestra y doctora por la Nueva Escuela de Investigación Social de Nueva York, Estados Unidos de América. Dentro de su desempeño profesional, fue consejera electoral del Instituto Federal Electoral del 2011 al 2014 y la única presidenta mujer en dicha institución. Fue comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública de 2012 al 2011, del cual fue fundadora y primera presidenta hasta 2016. Es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara. Ha impartido cátedra en la Universidad Autónoma
Nacional Autónoma de México, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Se ha especializado en temas de política, cuestiones electorales, transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y desarrollo democrático en México. Ha escrito numerosos artículos sobre sus investigaciones, así como artículos de divulgación y editoriales para los periódicos Siglo XXI, Público y El Universal. Destaca su libro escrito para explicar a los niños qué es un gobierno democrático, titulado Aquí mandamos, obedecemos todos. Actualmente escribe en el periódico Excelsior. En la Organización de Estados Americanos participó con el grupo redactor de la Ley Modelo de Transparencia y Acceso a la Información, así como la guía para su implementación. Fue invitada por el equipo de Barack Obama a participar en el grupo de creación de la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto. Hoy México preside esta organización. Adelante, doctora. Antes que nada quiero agradecer muchísimo la invitación, desde luego al Instituto Electoral de Zacatecas, a mi amiga y presidenta del instituto, la doctora Leti Soto, y de verdad agradezco la oportunidad de estar aquí, no solo en este salón dando una conferencia, sino en su preciosísima ciudad de Zacatecas. La misma, cada vez que vengo la disfruto y la descubro como una verdadera maravilla de las que México tiene mucho que presumir. Vamos a hablar durante un espacio de tiempo, alrededor de una hora, un poquito menos, sobre el proceso de reconformación de todos los sistemas electorales en el país, a fin de tener un sistema electoral nacional en donde privará lo nacional por encima de las decisiones locales. Por más que los diputados y senadores nos quieran convencer que esto no fue o no es un atentado a la federación, pues es muy difícil de sostener esta afirmación si uno hace una revisión de todo lo que va a significar o está significando ya la reforma de 2014. En primer lugar, creo que vale la pena decir y establecer que la reforma electoral no partió, o al menos no nos dieron a conocer a los ciudadanos, un diagnóstico serio y preciso de en qué estados había problemas y cuáles estos problemas eran estos. No quiero desconocer que pudiera haber problemas en los estados. Lo que estoy segura es que no en todos los estados eran los mismos problemas, las causas no eran las mismas y, por supuesto, entonces es un poco difícil de entender por qué dieron un remedio general a males no diagnosticados. La segunda cuestión que es importante entender es que esta reforma constitucional, con su consecuente creación de la Ley General de Instituciones y Partidos Políticos, así como la Ley General de Partidos Políticos, es en los hechos un desconocimiento al artículo 116 constitucional en su fracción cuarta. Este no se tocó, no se derogó, pero evidentemente todo el discurso y toda la justificación ideológica para hacer la reforma en la que hoy estamos embarcados el país, desconoce la eficacia de las reglas que se habían puesto ya a lo largo del proceso de transición a la democracia en México en el artículo 116 constitucional. Desconoce también que muchas de las transformaciones democráticas en nuestro país vinieron de los estados y no fueron de la federación a los estados, como ahora se pretende hacer creer que todo lo bueno estaba en lo federal y los estados no habían avanzado en términos democráticos. Desde luego esto no es un desconocimiento ni mucho menos al proceso federal y menos aún al Instituto Federal Electoral, pero sí hay un desconocimiento
de los partidos políticos de la actual legislatura a los avances que habían venido sucediendo en los estados. Pongo simplemente 3 ejemplos que son importantes. La credencial con fotografía nació en Baja California y después fue adoptada y aceptada a nivel nacional. De hecho, Baja California por un tiempo fue el único estado que hacía su propio padrón, que hacía sus propias listas nominales para tener, o por el hecho de tener, la identificación fehaciente de todos los ciudadanos que iban a votar. Cuestiones de democracia directa fueron aprobadas primero, por ejemplo, no exclusivamente, tanto en el estado de Jalisco como en el Distrito Federal. En el estado de Jalisco hace más de una década que se aprobó la iniciativa popular y esta es vigente en muchos más estados. El Distrito Federal introdujo y ha echado a andar ya mecanismos de democracia directa, como puede ser el presupuesto participativo, cuestiones que no fueron reconocidas, y por estar en propio Zacatecas no puedo dejar de mencionar que Zacatecas fue el primer y único estado hasta ahora que ha ampliado el derecho de ser votado a los migrantes, dando la posibilidad de que tengan una representación en el Congreso del Estado. De estos avances y algunos otros que se pueden mencionar, no dice nada la exposición de motivos. Por supuesto, tampoco menciona que la alternancia se dio primero en estados y en municipios mucho antes que en la presidencia de la República. La reforma político-electoral de 2013-14, decía yo, es una apuesta a la centralización como remedio a los males de la democracia. Decíamos ya, males no diagnosticados. Aparentemente, y quiero subrayar esto de aparentemente hay 2 grandes ganadores de la reforma electoral. En primer lugar, el Instituto Nacional Electoral, a quien se le dice y se le reconoce como la mejor autoridad electoral del país, y como mejor autoridad electoral del país se le incrementan una serie de funciones, al ratito les voy a decir cuántas, que son un montón, a fin de darles más atribuciones tanto en el ámbito federal como en el ámbito local. ¿Por qué digo que este es un triunfo aparente? En primer lugar, porque no fue algo que buscara el IFE, y eso se los puedo decir con el corazón en la mano. Fue algo que le cayó de sopetón al IFE, en donde el IFE no fue consultado. A regañadientas los partidos vieron y estudiaron los documentos que se les hizo llegar desde el IFE una vez aprobada la reforma constitucional. Y segundo lugar, porque creo yo que es una trampa mortal en donde la apuesta de los partidos, clara o no clara, es a desgastar todavía más a la autoridad electoral. Y pongo solamente un ejemplo. El haberle dado al Instituto Nacional Electoral, o más bien, el haberle dado a los partidos la posibilidad de encargarle al INE las elecciones internas, es abrir la oportunidad a una mayor deslegitimación de la autoridad. Este sistema de outsourcing es poco promisorio, y les voy a decir fundamentalmente por qué. El secreto de las elecciones en nuestro país está en la parte radicalmente ciudadana, permítanme usar esta expresión, y esta parte radicalmente ciudadana son los funcionarios de casilla, en donde a través de una lotería vamos a organizar las elecciones. La autoridad electoral va a tocar a la puerta de los ciudadanos. Probablemente a muchos de ustedes han tocado ya en sus puertas, en las de sus vecinos, en las de sus familiares, sus padres, sus hermanos, sus amigos, a decirles: ¿qué crees, mano? Te tocó ser funcionario electoral.
A nivel nacional, en las elecciones federales, estamos hablando de aproximadamente 500,000 de ciudadanos mexicanos que están encargados de las casillas. Esto significa que el Instituto Federal Electoral capacitaba, ahora lo hará el INE, poquito más de 1,000,000 de personas, hombres y mujeres mayores de 18 años, menores de 60, a los que les pedimos que donen su día para cuidar nuestra elección. Imposible, con la teoría del complot que me digan, imposible que en ese esquema haya un acuerdo entre estas 500,000 personas que no se conocen para favorecer a un partido u otro. Esta es la fortaleza de nuestro sistema electoral que deviene de 1990. Imposible también de traspasar esta fortaleza a las elecciones internas de los partidos. Evidentemente, los funcionarios de casilla, y ya está puesto en los lineamientos de la próxima elección interna del PRD, no dependerá del sorteo y aleatorio. Será el propio PRD quien ponga los funcionarios de casilla, y todos los funcionarios de casilla pertenecerán a una u otra corriente a fuerza y velarán por el interés de esa corriente. Por lo tanto, el sistema está envenenado desde su propio nacimiento. Y si no, veamos en septiembre qué es lo que va a suceder. Ojalá me equivoque, créanme que ojalá me equivoque, porque sí estoy convencida que necesitamos en este país autoridades electorales fuertes, en primer lugar, y que funcione este sistema que se ha inventado. Decía yo que la reforma electoral de 2013-14 acentúa la tendencia centralizadora, ya que el IFE venía ya desarrollando algunas actividades a nivel nacional. Las dos más importantes, tres voy a mencionar. La primera, todo lo que tiene que ver con la geografía electoral. Esto se hacía a través de convenios. Es un hecho que en todos los estados, que la única autoridad que hacía un padrón electoral era el Instituto Federal Electoral, afortunadamente, porque es una de las actividades más caras que realiza el instituto, y creo que es dinero bien invertido, sin lugar a dudas. Lo hacía de manera tan profesional y tan sistemática que inclusive la propia Baja California decidió vía convenio pedirle al Instituto Federal Electoral el uso de su padrón, la elaboración de listados nominales para las elecciones locales, y se auxiliaban casi siempre el expertise de los geógrafos del instituto para planear la redistritación en cualquier estado. Entonces, por la vía de los convenios, esta era ya de facto una actividad nacional. La segunda, que es también muy importante, tiene que ver con radio y televisión. En 2007-2008 se decidió que el IFE fuera autoridad única a nivel nacional en materia de radio y televisión, y por lo tanto era quien asignaba los tiempos, obviamente en coordinación con los institutos locales, atendiendo a las reglas de la propia localidad, pero se convirtió en única autoridad para arbitrar esta prerrogativa que fue tan importante en 2007. En tercer lugar, hay que ver todo lo que tiene que ver con fiscalización. El IFE era la única autoridad para sobrepasar el secreto fiduciario, fiscal y bancario, y si algún instituto local quería sobrepasar este secreto y solicitarle a la autoridad correspondiente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o el mismo SAT, la revisión de alguna documentación para poder hacer un mejor trabajo de fiscalización, tenía que hacerlo a través del IFE. En este sentido, podemos decir que hoy día el proceso de centralización se agudiza, se lleva a un extremo antes no conocido, pero al mismo tiempo tampoco se lleva hasta sus últimas consecuencias.
Tenemos entre las nuevas competencias nacionales del INE, que ahora mencionaré y después iré desarrollando, en primer lugar, el nombramiento de los consejeros de los organismos políticos locales, las tareas de fiscalización, la capacitación, la casilla única que se convierte como obligatoria en procesos concurrentes y la nacionalización del servicio profesional electoral. Como competencias federales y locales queda lo que se refiere al registro de partidos políticos. Graciosamente la clase política nacional, si es que eso existe, les da el beneficio de la duda a los estados y les permite que sigan existiendo partidos políticos locales en aquellos estados que lo permite. Desde luego se aseguran que todos los estados le puedan dar prerrogativas a partidos y candidatos, no podían renunciar al financiamiento local. Tengo para mí, y no es más que una mera especulación, lo quiero decir claramente, que esta fue la razón fundamental de sobrevivencia de los partidos. Era un poco difícil que los estados, los congresos de los estados estuvieran obligados a financiar a los partidos políticos si no existía ningún tipo de autoridad local. Y puede servir para apuntalar esta hipótesis, que insisto, no es más que una hipótesis, el hecho de que la reforma electoral supuso el incremento de prerrogativas que por parte de los estados van a recibir los partidos políticos en un monto no menor, más de 1.500 millones de pesos más recibirán los partidos políticos nacionales gracias a esta reforma electoral, es decir, a los que pagamos impuestos nos va a costar 1.500 millones de pesos más sostener a los partidos políticos, discusión que nunca se dio, o sea, nunca hubo una discusión, disimuladamente metieron una cláusula en la forma en la que se deberían de calcular cuánto dinero le tocaba a cada uno de los partidos en los estados, la homologaron con la fórmula federal, 0.65 del salario mínimo del Distrito Federal, no del salario mínimo de cada uno de los estados. Con esto en algunos estados los partidos perdieron, pero en la mayoría ganaron, de tal manera que en términos generales se incrementaron 1.500 millones de pesos los partidos políticos. Dentro de estas competencias federales y locales está también la preparación de la jornada electoral, la impresión de documentos y producción de materiales, el escrutinio y cómputo. Cada autoridad hará lo que responde a lo federal y lo que responde a lo local, y por supuesto la declaración de validez y otorgamiento de las constancias de mayoría. Hay un proceso de homologación de ciertas condiciones, pero se dejan muchas otras a la decisión y definición de cada uno de los congresos estatales. Se establece un sistema de garrote y zanahoria. Yo sé que normalmente se dice que primero zanahoria y garrote, sin embargo el orden que tienen las cosas en la legislación no es casual, es decir, primero se establece el castigo, primero partimos de negar el beneficio de la duda. Como los organismos locales todavía creemos que pueden hacer las cosas mal, entonces establecemos la posibilidad de asunción y atracción, y solo en caso que demuestren realmente ser muy buenos, entonces les damos el premio de la delegación. Con un problema, esto va a ser casuístico, es decir, tanto en las funciones, en la posibilidad de asunción como de atracción, como en la delegación, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral está obligado a hacer un análisis detallado de la situación de cada uno de los estados. Es decir, lo que no hicieron los diputados y senadores para la reforma electoral de 2013-14, ahora sí le obligan al Consejo General a ir estado por estado, con lo cual en realidad vamos a tener 33 sistemas diferentes, es decir,
difícilmente nos podrán decir que aquí hay una asunción y por tanto se asume esa facultad en los 18 estados que en el año que entra vamos a tener elecciones, porque supone, y todos los partidos podrán reclamar, y si no los ciudadanos lo podremos hacer, un estudio preciso de cuál es la situación específica del estado de Nuevo León o del estado de Jalisco o del estado de San Luis Potosí o cualquier otro que vaya a tener elección el año que entra. No menciono a Zacatecas porque no tienen elecciones el año que entra, y las funciones de asunción, atracción y delegación funcionarán solamente estado por estado y proceso electoral por proceso electoral. Yo sé que diputados y senadores no se preocupan en términos generales por la dificultad o no que haya de trabajos de investigación, pero esto hará incomparables los procesos. Es decir, no solo no vamos a poder comparar los procesos de antes y después del 2015, sino cada proceso será incomparable con cualquier otro, tanto de los demás estados como dentro del propio estado. Puede ser que en 2015, voy a inventar, en un estado se vaya a la asunción total y en el 2018 decidan que no es necesario. Entonces vamos a tener dos procesos no comparables. Puede ser que se atraigan ciertas facultades o se deleguen otras, y entonces vamos a hacer una singularización de cada proceso en cada estado en su relación con la federación. Insisto, no creo que a los diputados y senadores les preocupe el poder establecer comparaciones, pero será muy difícil medir avances democráticos si no podemos establecer esas comparaciones. Con la reforma electoral, el INE asume 74 nuevas atribuciones, 53 de ellas son de carácter nacional. Valga nada más como plataforma de comparación decir que en 2007-2008 asumió otras 50 funciones, es decir, la autoridad electoral en la que los partidos no creen, de la que los partidos desconfían, tiene cada vez más que hacer para poder administrar y arbitrar los procesos electorales. El discurso es un poco esquizofrénico. Hay un incremento, creo yo, exponencial en términos de legislación. Ahora se deroga el COFIPE, se crea la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales. El COFIPE tenía 394 artículos, la Ley General consta de 493, es decir, ya ahí hay un incremento significativo, pero el incremento es mucho mayor, porque del COFIPE extrajeron lo que era el título segundo que normaba toda la vida de los partidos e hicieron una Ley General de Partidos que consta de prácticamente 100 artículos, 97 más. Entonces, en realidad, hay un incremento de 250 artículos, de 394 le sumamos 250 artículos, y no me preocupa en especial el número de artículos, lo que me preocupa es la complejidad, ¿sí? El incremento de la complejidad es geométrico, como partimos de la desconfianza entre partidos como motor fundamental de las reformas políticas. Nuestra democracia liberal, que sin lugar a dudas llegamos ya a un sistema de partidos competitivo, en donde hay elecciones competitivas, característica indubitable de una democracia liberal. Nuestra democracia liberal es cada vez más liberal. Si nosotros revisamos con cuidado tanto la Ley de Partidos Políticos como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que son más las prohibiciones que las atribuciones o ganancias que se le dan a los partidos políticos. Dado que los partidos no confían en ellos mismos y mucho menos en el partido de enfrente, tenemos que la legislación electoral mexicana es un larguísimo catálogo
de prohibiciones, más que decir lo que se puede hacer, lo que se debe hacer, lo que necesitamos hacer para tener una democracia madura y una competencia política real y libre. Lo que decimos es lo que no pueden hacer los otros partidos y lo que no pueden y deben hacer los gobiernos, que al llegar al gobierno deben olvidarse que fueron postulados a un partido, por un partido. El discurso es verdaderamente esquizofrénico. No conozco ninguna otra democracia liberal que le pida a sus partidos políticos que en campaña electoral se olvide de sus triunfos, se olvide de sus aciertos y también niegue los desaciertos de la oposición. Pueden hablar de lo que quieran, menos de lo que se hizo bien en su propio gobierno o de lo que hizo mal la oposición. Hoy todos los partidos en México, lo reconozcamos o no, son gobierno y son oposición. Por lo tanto, el tener esta prohibición es algo atípico de la democracia. Quisiera dedicar un poco de tiempo a la facultad dada al Consejo General de designar y remover consejeros electorales. Desde luego, esta es una de las piedras angulares de la reforma electoral, dado que los gobernadores no son confiables, los congresos locales no son confiables, a pesar de que la gran mayoría de los congresos locales son plurales. Los congresos locales no son plurales, entonces había que quitarles la atribución de nombrar a los consejeros locales. Se estandariza con esto, todos los estados tienen 7 consejeros, un consejero o consejera presidente, presidenta, nombrada por el Consejo General, 6 más, también decididos por el Consejo General, por mayoría calificada de 8 votos del Consejo General. Vale la pena darle seguimiento a la cantidad de decisiones que esta ley exige la mayoría calificada del Consejo Electoral, del Consejo General del INE. Si bien es cierto que antes existía solamente para el nombramiento del secretario ejecutivo, ahora son muchísimas las decisiones que se tendrán que tomar por mayoría calificada de 8 sobre 11 miembros. Valga la pena recordar que también se incrementó de 9 a 11 el número de miembros del Consejo General del INE. Decía yo, el nombramiento de los consejeros queda en manos del Consejo General Electoral. Este ha decidido, de acuerdo con la reglamentación, que es bastante específica en la Ley General, un sistema de doble examen, con lo cual aseguramos que quienes vayan a llegar al proceso final tendrán un conocimiento importante de las normas electorales. Este doble examen es un examen general que se haya encargado al Ceneval de acuerdo con los lineamientos. Será un examen de opción múltiple como todos los que elabora el Ceneval, y después quien pase esa primera criba entrará a una criba de un examen más cualitativo, medido a través de la elaboración de un ensayo, y posteriormente tendrán que entregar o presentar los consejeros una lista de hasta 35 candidatos por cada estado o por cada localidad. Esos 35 vamos a tener la seguridad, si los exámenes son bien hechos, y quiero pensar que van a estar bien hechos por la seriedad propia del INE y por la seriedad propia de Ceneval. Si los exámenes son bien hechos, lo que vamos a tener son 35 expertos en materia electoral por estado. Lo que no nos dicen y lo que no resolvieron los partidos es cómo vamos a lograr la neutralidad política y el equilibrio político. Esta lista de 35 candidatos se presentará al Consejo General
por los propios consejeros 72 horas antes del día de la sesión. No me quiero imaginar el tamaño de cabildeo y de presión que van a significar esas 32 horas antes. No solo de los gobernadores, no solo de las clases locales en turno, sino por supuesto de la clase política nacional, insisto, si es que tal cosa existe. Es decir, lo que los partidos querían era ganar ellos el control del nombramiento de consejeros en toda la República. Ahora, la presión que harán sobre los 11 consejeros para conseguir 8 votos, la verdad, esas 72 horas creo que van a ser de locura en este país. No quisiera estar en sus zapatos, de nadie, ni de los consejeros, ni de los que quieren ser consejeros, ni de los gobernadores, ni de los partidos. Casi podemos prever que no le van a dar gusto a Dios y al diablo. Entonces, será muy probable que los consejos logrados el 30 de septiembre, al borde del inicio del proceso electoral 2014-2015, sean impugnados por una fuerza política o más de una, lo cual pues le dará su margen de poca certeza. Valga decir además que hubo una serie de cuestiones que no previó la ley general, justamente porque no partieron de un diagnóstico específico de qué sucedía en cada uno de los estados. Pongo un solo ejemplo. En el Estado de México, la legislación local establece que el secretario ejecutivo es nombrado por el Congreso del Estado. Nada en la ley general previene que esto siga sucediendo. Entonces, vamos a tener un Consejo General nombrado por el INE con un secretario ejecutivo nombrado por el Congreso local. La verdad, la posibilidad de que esto funcione armónicamente es baja. No digo que sea imposible, pero sí digo que pues complicaron las cosas, no sé si innecesariamente, pero sí las complicaron. Desde luego los partidos políticos creerán que era necesaria la complicación. Sumo a esto la otra dificultad que esta se presentará en todos y cada uno de los estados de la República. Tenemos un diseño institucional en el que sustancialmente, si me permiten decirlo así, sustancialmente los consejeros electorales tendrán que obedecer al INE, a los consejeros del INE, que es quien los nombra. ¿A qué me refiero con sustancialmente? Todo lo que tiene que ver con la función propiamente electoral. Los nombra el INE y los supervisa el INE, que hagan bien las cosas. Y les paga y les da dinero para hacer lo que tienen que hacer el Congreso local. Aquel Congreso malvado dominado por los gobernadores en los que no podíamos confiar. ¿Sí? Por lo menos hay una división un poco compleja. ¿Sí? Yo recuerdo que en mi casa había un dicho y decían: en una institución la única regla que funciona es la regla de oro. El que pone el oro pone la regla. ¿Sí? Y mi padre la usaba entendiendo a la familia también como una institución. Decía: mientras seas mantenida, hijita, obedeces a como le hagas. El día que quieras ser independiente y hacer lo que te dé la gana, y tuve un padre muy respetuoso de nuestra libertad, el día que quieras hacer lo que te dé la gana, pues te mantienes y todos están contentos. Yo creo que mi papá nunca habló con ningún legislador, o por lo menos con los legisladores actuales. Es muy difícil pensar que va a haber una verdadera rendición de cuentas si quien entrega el dinero no supervisa las cuestiones sustanciales y quien supervisa las condiciones las funciones sustanciales no tiene la facultad de garantizar el presupuesto necesario
para que puedan hacerse las cosas. Simplemente impresión de materiales. Si el Congreso local, ardido por la intromisión de la Federación, les da 10 centavos al instituto local, pues no veo que van a poder imprimir, ¿eh? ¿Sí? Si el Congreso local decide que sus consejeros electorales van a ganar poco, mucho o nada, pues no es lo mismo dar órdenes a quien gana poco que a quien gana mucho, que a quien gana demasiado. Y esta es una complicación que existe y en la cual se van a enfrentar. Les pongo un ejemplo de la diversidad sin saber ni meterme en cuestiones de casa que luego pueden ser incómodas. No sé cuánto ganen los consejeros electorales en Zacatecas. Les puedo decir que en Nuevo León ganan alrededor de 22,000 pesos y en el estado mensuales, y en el Estado de México 170,000. Estandarizar eso no va a ser sencillo, ¿sí? Yo entiendo que no todos los consejeros electorales tienen las mismas funciones. Podría yo entender que entre el estado de Chihuahua, con la accidentadísima geografía que tiene y la extensión, el Estado de México con el tamaño de población que tiene y el estado de Colima, pues hay diferencias esenciales entre lo que va a ser un consejero y otro. Tampoco sé si todos deberían de ganar exactamente lo mismo. Lo que sí puedo decir es que la racionalidad no va a estar impuesta determinar de cada peso gastado cuánto fue de la federación y cuánto fue de lo local, cuánto fue para el candidato a presidente, cuánto para el candidato a gobernador, en un anuncio en donde salen la cara del candidato a la presidencia y luego al final en la parte baja como el letrerito este de coma frutas y verduras ponemos y vote también por diputados y senadores. No se vale repartirlo de manera igual, ya se establecen reglas claras desde antes. De cada peso que gastes, si está incluido el senador, si está incluido un diputado, si están incluidos los diputados, se va a repartir con distintos porcentajes. No los voy a aburrir cuánto es cada uno, pero creo que es una gran ventaja que de entrada partidos y sociedad sepan exactamente cómo se les va a contabilizar. Disminuye discrecionalidad, ventaja para la democracia y la rendición de cuentas, sin lugar a dudas. En segundo lugar, se corrige la decisión de 2007-2008 de excluir a los consejeros del Consejo General de conducir el proceso de fiscalización. Recordarán ustedes que la reforma de 2007-2008 fue la primera después de los escándalos de Pemex Gate y Amigos de Fox, donde dos partidos estaban realmente molestos con la forma en la que se había conducido la fiscalización, porque le sacaron los trapitos al sol, porque castigaron a ambos partidos, y entonces en pago decidieron que los consejeros no tengan nada que ver. Pero en el momento final de la negociación dijeron, no, que sí tengan algo que ver. Entonces generaron un sistema realmente complejo. La unidad técnica tenía independencia para hacer absolutamente todo, menos tomar la decisión final. Creo que hubiera sido más coherente en ese momento decir la unidad técnica pasa a la sala superior del tribunal el dictamen y el dictamen decide qué es lo que se hace. Le dejaron una última responsabilidad al Consejo General sin posibilidad de incidir en el armado de este proceso de fiscalización. Sumado esto a la discrecionalidad de la que hablé hace un momento, la verdad es que fue sumamente complicado, y aquí sí hablo como exconsejera, aprobar al final procesos de fiscalización que escasamente conocíamos los consejeros, ¿sí? Los procesos de fiscalización, el dictamen final, que es un resumen de toda la papelería, son alrededor de 5,000 cuartillas que teníamos derecho a conocer 72 horas antes. Imposible de haberlas conocido, y que además no podíamos alterar. Era take it or leave it, como dicen los gringos, perdón el pochismo. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Lo apruebas o lo desapruebas? Y eso generó muchas complicaciones
en el proceso de fiscalización. Eso se corrige también ahora. ¿Cuál es la parte que me preocupa? La carga exponencial de trabajo que tiene el Consejo General y de presión que esto significa. En las elecciones de 2015, para ilustrar lo que esto significa, se someterán a concurso 2.125 puestos de elección popular. Multiplicado esto por la cantidad de informes que deben entregar cada candidato, cada precandidato, tenemos un total de, en números redondos, 73,000 informes que deberá revisar y aprobar en última instancia el Consejo General. Podrá auxiliarse de los organismos políticos locales, pero otra vez, una vez que compruebe que tienen la solvencia moral y las condiciones materiales para hacerlo, es decir, estado por estado. Para darles una proporción de lo que esto significa, en 2012 el IFE tuvo que revisar casi 6,000 informes, es decir, vamos a pasar de 6,000 a 73,000. El IFE tenía, en términos generales, un año para revisar esos informes. Los partidos políticos tenían algunos meses para elaborarlos y entregarlos, ¿sí? Había todo el proceso, como en cualquier auditoría, de aclaraciones, etcétera, y al cabo de un año salían los informes definitivos. Hoy no podemos hacerlo después de un año porque el exceso de gastos significa la pérdida del puesto ganado. Imagínense ustedes que en julio de 2013 alguien hubiera llegado con el presidente en funciones, ya no era el presidente electo, a decirle, pues haga usted favor de bajarse de la silla porque descubrimos que sus cuentas están mal. O a cualquier diputado, porque esto no nada más es para la presidencia, es para cualquier puesto de elección popular. O sea, vamos a hacer un cambio en el Congreso porque de 300 candidatos que corrieron por mayoría relativa, que son quienes presentan gastos de campaña, hemos descubierto que 90, repartiditos entre todos los partidos, pues excedieron los gastos y no entregaron bien cuentas. Así es que 90 hagan favor de recoger sus cosas porque vamos a volver a empezar el proceso. Es verdaderamente de locos. Eso nos lleva a que antes de declarar la validez de la elección tengan que estar los resultados finales de la fiscalización. ¿Cuál es el gran riesgo? Que pasemos a una gran simulación, ¿sí? Además de la exigencia que ya está tomando providencias el INE y en la cual creo que hará lo mejor que pueda, de tener que registrar los gastos en línea, de un buen sistema de registro de gastos, de tener que llevar la contabilidad al día de los partidos, no podrán al final de la elección repartir los gastos y acomodarlos, es decir, en el día a día del proceso tendrán que ir registrando los gastos conforme va sucediendo, lo cual no será una dificultad menor para los partidos, porque además hay otra cuestión que es importante y no sé si repararon en ella los partidos políticos. El financiamiento se define y se entrega por partido político y los topes de campaña son por candidatos. Todos los partidos políticos, sin excepción, administran el grueso del recurso que se tiene y les comparten el proceso de decisión y transfieren a los candidatos en alguna parte. Cada partido decide qué parte y no necesariamente es lo mismo lo que transfiere a cada candidato. Tienen toda la libertad de decidir del financiamiento que reciben, cuánto le dan al candidato directamente para que él gaste y cuánto gasta la economía central del partido. Eso será una decisión que tendrán que tomar desde antes porque el castigado es el candidato si se exceden los gastos de campaña. Entonces ahí hay también un problema importante. Voy concluyendo.
En términos de capacitación, el INE será el encargado de la capacitación en elecciones concurrentes, sin embargo va a capacitar fundamentalmente para el proceso federal. ¿Cómo le va a hacer o de qué manera se van a coordinar con los estados para que capaciten, para que el propio funcionario de casilla y los capacitadores electorales, que son pieza fundamental en la organización de los procesos electorales, conozcan la legislación federal y la legislación local? Pues será a través de una muy buena relación con los organismos políticos locales, porque se dejó a la discrecionalidad de cada estado el agregar o no agregar o el determinar cuestiones que tienen que ver propiamente con lo local. Pongo simplemente un ejemplo. Si bien hoy día la representación proporcional ya está estandarizada para que no haya mayor sobrerepresentación o subrepresentación, pues no será lo mismo un estado que tiene 8 partidos locales, que los hay, si no pregúntenle a Coahuila, cuya elección acaba de pasar, que un estado en el que no hay partidos locales, ¿sí? Entonces ahí el engranaje entre lo local y lo nacional entre lo federal y lo local tendrá que ser como pieza de relojería, pero de relojes hechos a mano, ¿sí? De relojes hechos a mano que no hay una fórmula estándar, no podrán decir esto va a funcionar en los 18 estados del año que entra. Tendrán que revisar y sentarse a partir de septiembre, porque hasta septiembre tendremos consejeros electorales, a ver con cada consejo cómo van a implementar en cada uno de los 18 estados este modelo, lo cual, insisto, no es sencillo. Me gustaría haber hablado, pero ya me consumí el tiempo, de los retos que presenta el sistema profesional electoral nacional. Para tendremos más tiempo porque en los mismos transitorios fue pospuesto para después de la elección de 2015. Dejo nada más una pregunta anotada. Estamos hablando de la implementación de un solo sistema profesional electoral, en donde funcionarios federales y locales compartirán la misma base y serán una y la misma cosa. Estamos hablando de 2 sistemas profesionales en donde por una cuerda correrá lo federal y por otra cuerda correrá lo nacional, incluidas los 31 estados más el Distrito Federal, o estamos hablando de 33 sistemas profesionales electorales englobados en un paraguas que dice que es nacional. Las complicaciones no son menores. Miren ustedes, si la opción es cualquiera de las 2 primeras, eso quiere decir que la movilidad de los funcionarios electorales es hacia toda la República, que es condición del Instituto Federal Electoral y una de las cosas que ha permitido su funcionamiento, ¿sí? Podrán decir, a ver, Juan Pérez, usted, a ver, señor Juan Manuel Rodríguez Peña, usted que es director de organización del Estado de Colima, ¿lo hace usted también? Que ahora necesitamos que se vaya a Yucatán. No, al Estado de México. O al Estado de México. Ahí pagan más. ¿Sí? Oiga, pero mire, yo no me quiero ir a Yucatán, yo me querría ir al Estado de México, aunque mi familia está en Colima, no importa. ¿Sí? Pagan más, No, señora, a usted le toca Yucatán, hágale como quiera. ¿Sí? No son menores las implicaciones. O se va a resolver estado por estado, lo cual hace que la creación de un servicio profesional de carrera en sí misma sea complicada. ¿Por qué? Por el tamaño de los mismos organismos locales. ¿Cuántos empleados hay en el Instituto Electoral de Zacatecas? 86. Entre 86 empleados, establecer un servicio profesional de carrera reconocido como tal no es difícil, es imposible. Se pueden establecer concursos de entrada, pero un servicio profesional de carrera a la manera clásica en la que los franceses, que son los grandes inventores del sistema profesional de carrera, existe, es la verdad imposible. Entonces no son menores las dificultades. Yo quisiera simplemente cerrar
con decir que estamos frente a una situación verdaderamente complicada, en donde tenemos los mexicanos, todos los mexicanos, especialmente los partidos políticos, ya bien sea de la clase política nacional, buena, santa y pura, o de la no tan buena, ni santa, ni pura clase local. Entiendo que están entendiendo ustedes mi ironía. Tenemos que apostar porque esto funcione. México logró pasar a la democracia político-electoral. No voy a discutir si hay una democracia sustancial o no. Lo que es cierto es que en términos generales las elecciones en México son competidas, los partidos políticos de un amplio espectro ideológico son reconocidos y respetados, y con reglas más o menos claras, con certidumbre en las reglas y certidumbre en la posibilidad de exigir estas mismas reglas, se presentan los candidatos a el proceso electoral. Tenemos que hacer lograr que la democracia siga funcionando. No podemos dar un solo paso atrás, y la necesidad de comprometernos con la democracia es hoy más grande que antes, porque la posibilidad de riesgo se ha incrementado y no podemos permitirnos que la democracia en México no funcione. Partidos políticos, autoridades electorales, organizaciones de la sociedad civil, tenemos que apostar todo lo que esté en nosotros mismos para que el proceso electoral de 2014-2015 salga y salga bien, y no se conviertan en un problema las cuestiones electorales que ya no lo eran. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Ahora, a continuación, me permito presentar a nuestro próximo panelista. Él es el licenciado Juan Manuel Rodríguez Peña, director de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Colima, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Colima, licenciado en Derecho por la Universidad Vizcaya de las Américas, especialista en Mediación y Conciliación por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, especialista en Sistema Penal Acusatorio Adversarial por la Universidad de Colima y Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, maestrando en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Vizcaya de las Américas. Tiene diversos diplomados en Derecho Electoral, Política Pública, Gobierno Local, Participación Ciudadana y Derechos Humanos, y ha sido ponente en diversos foros y talleres en materia de Derecho Electoral y Derechos Humanos. Se ha desempeñado como jefe de visitadores y auxiliar administrativo de unidad en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral. Ha sido director de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Colima, y en la actualidad se desempeña, como ya lo mencioné, como director de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Colima. Bienvenido, licenciado, y adelante. Sí, muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación a la doctora Leticia Soto Acosta, el privilegio de estar en esta mesa compartiendo con la doctora María Marván, ¿verdad? Que de hecho algo que yo admiro, lo coherente que fue y lo que es en relación a cómo estaba en el IFE y sus posturas, y lo que dijo y que lo hizo. Y eso es de agradecerse, ¿no? De tener personas tan coherentes. El stock que puso la doctora para la plática pues es muy alto, ¿no? Doctora mata al licenciado. Entonces va a ver que mi charla versará en relación, yo creo entonces, a cosas más bien operativas. Como ustedes saben, vengo de Colima. Dicen que Colima es un estado de primera, porque es tan pequeño que si meten segunda se van al mar.
y tener la crítica de Colima, porque en algunos foros, sobre todo recuerdo, por eso preguntaba si había otros estados para poder hablar o no hablar de esto en relación con Guerrero, y que de alguna manera la doctora hacía algo referencia a eso, es decir, Colima es muy pequeño, ¿verdad? Porque siempre se tenía la idea de que Colima, como siempre hemos tenido la casilla única, y es el único estado que tiene esa casilla única desde el 97, era como, no, pero Colima es muy pequeño. En cambio nosotros Guerrero, imagínate. Pero yo les decía, pues, pero yo no veo la diferencia, porque vamos a la célula básica, a lo mejor no de la materia electoral, que es la sección electoral, sino la casilla. El instituto tiene capacidad de llegar a cualquier parte del estado, y esa capacidad la tiene también el IFE. Por lo tanto, ante ese argumento, pues, los dos tenemos la misma capacidad de poder llegar ahí. Y lo que sí era importante era lo siguiente, y era el compartir, y a lo mejor a mí me gustaría eso, compartir la experiencia que hemos tenido en relación a llevar la casilla única entre IFE y IE, y cómo ha funcionado esto. Porque tengo entendido, hasta donde yo sé, que de hecho este tipo de casilla única es la que se intenta implementar a nivel nacional, y no sé qué tanto de cómo estemos trabajando en Colima o hemos estado trabajando sea lo que se implementa a nivel de los demás estados. Y para eso me auxilio del convenio de colaboración que existe entre el IFE o INE y el Instituto Electoral del Estado, y en diferentes ramas, ¿no? Por ejemplo, en materia de organización electoral, decimos, bueno, para la mesa de casilla va a ser única y funcionará atendiendo tanto la legislación federal como la local. Y había una diferencia en cuanto a ubicar la casilla, porque en la legislación local existía algo que no había en la federal, y era que la casilla no podía estar en la cuadra o en la manzana donde estuviera un partido político. Y eso, bueno, al IFE no le pegaba, pero al IE sí le pegaba. Entonces tuvimos que acordar, oye, vamos acordando que la ubicación de la casilla, cuidemos de que las dos legislaciones, ¿verdad?, se respete ese tipo de situación. Perfecto. Entonces, un primer acercamiento fue ese. Ya en la legislación local se modificó esto, ya no lo tenemos, ya está igual como lo federal, por lo tanto no tenemos tanto problema en relación a eso. Ahora, ¿cómo le hacemos para ubicar la casilla? Y ahí lo que hacemos es lo siguiente, es, de acuerdo al convenio, las partes nos ponemos de acuerdo para hacer un recorrido conjunto. Tanto la Junta Ejecutiva, la Junta Distrital, como la dirección, vamos de manera conjunta a todos los lugares y obviamente de común acuerdo acordamos si es ahí el lugar adecuado para colocar la casilla. Si es así, nos vamos para adelante y el acuerdo es, bueno, presentamos esto a nuestros consejos, ¿verdad?, y en una fecha específica, tanto el Consejo Distrital como los consejos municipales aprobamos la ubicación de casilla. Suele suceder, sobre todo en la cuestión local, ya ahorita a lo mejor se puede modificar, pero que los registros de los candidatos eran posteriores a la ubicación de casillas o a la aprobación de la ubicación de casillas, y luego venían, como tenemos el montón de regidores que se inscribían, teníamos que los regidores ponían ahí casas de campaña y nos provocaban mucho conflicto para la cuestión de la casilla. Y ahí lo que se hizo fue de alguna manera también hablar con los partidos. Realmente hubo buena aceptación de los partidos, se mostraron corresponsables como lo deben ser en relación de la elección, y obviamente ellos quitaban esas casas de campaña para no quitar mejor la casilla, ¿no?, y dejar la casilla en esos lugares. Fundamentalmente se busca que la casilla esté en lugares públicos, ¿no?, escuelas. En Colima, por ejemplo, el 85% de las casillas está colocada en escuelas. El otro porcentaje, un 10%, está en espacios públicos, oficinas públicas,
y un 10% es en casas privadas, ¿no? En lugares privados. Bueno, esta es la mecánica que utilizamos para poder hacer el recorrido de casillas. Y les digo, lo hacemos de manera conjunta. Vamos tanto un personal del IFE como uno del IE y hacemos el recorrido conjunto, ¿verdad? Y sale, bueno, la lista de manera coordinada entre los dos. ¿Verdad? En relación al número de casillas, ahí tenemos veces diferencias. Por ejemplo, el IFE sí pone casillas especiales. Nosotros tenemos durante mucho tiempo que no ponemos casillas especiales. El estado es tan pequeño que ahí no creemos que no es conveniente poner casillas especiales. Tenemos el conflicto que se ponían casillas especiales, por ejemplo, lo que es el puerto de Manzanillo, y mucha gente se iba a lo que se llamaban los turistas electorales a ir a votar a esas casillas especiales, se llenaban ahí de votos que, bueno, creaban mucho conflicto. En Colima se ha sido hace mucho tiempo que las casillas especiales no participaban, solamente participa el IFE. Y ahí hay algo también que habría que analizarlo, porque en la cuestión de que las casillas especiales que pone el IFE, los funcionarios de casilla nos decían: a ver, estamos aquí en esta casilla especial y no podemos salir de la casilla, pero queremos votar para elección local. ¿Cómo le hago para ir a votar elección local? Que es mi derecho ir a votar. Yo quiero votar por mi diputado local, yo quiero votar por mi presidente municipal. ¿Cómo le voy a hacer, no? Entonces, en realidad formalmente está prohibido salir de la casilla. Realmente es, bueno, date una escapadita y ve y vota y vende, ¿no? Que es algo que ha ocurrido mucho tiempo, que hemos hecho énfasis en eso, en que se pueda modificar esto. ¿Cómo le hacemos para hacer este tipo de cosas? Igual el problema, yo no sé si se ocurre aquí, pero en los espacios o donde son casillas que son cocheras de propiedad privada, la cuestión, por ejemplo, de los sanitarios es un problema. Es decir, la gente presta y me dice: te presto, sí, la cochera de mi casa, pero no voy a permitir que se metan a mi casa no sé cuánta gente a utilizar mi sanitario, no olvídate, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resolver para poder contratar a la mejor baños públicos en cada una de esas casillas? Era imposible, el presupuesto también no daba para eso. Y era también algo que se marcaba un poco de simulación. Bueno, no te puedes ir de la casilla, pero bueno, ve, córreme a tu casa que está cerca y vente. Y son cosas que tienen desde hace mucho tiempo y que lo hemos ido marcando, pero que no se hace nada al respecto, al menos hasta hoy. A lo mejor ya con el INE, a lo mejor cambie esto, ¿no? En relación a la capacitación electoral, para iniciar, primero es de decir que la convocatoria para los capacitadores asistentes electorales se hace una sola convocatoria. Los dos convocamos. El examen de conocimientos lleva tanto la materia federal como la materia local. Hay una entrevista que se le hace al aspirante a supervisor o a capacitador y asistente electoral. Esa entrevista la hacemos de manera conjunta, es decir, está un personal del IFE y un personal del IE sentado con el aspirante y los dos estamos haciendo la entrevista. Obviamente bajo los parámetros, porque es un estudio muy bueno el que utiliza el IFE y que de alguna manera también nos ayuda un poco a buscar la media entre la calificación del IE y la del IFE para poder evaluar al aspirante, ¿no? Entonces, inicialmente entonces los dos convocamos, los dos participamos de manera igualitaria en todo el proceso y el capacitador asistente electoral es de los dos. El salario de los capacitadores y de los supervisores, el 50% lo aporta el IFE y el 50% lo aporta el IE. Y el capacitador y supervisor electoral va al IFE a recibir la mitad de su salario y la otra mitad va al IE. Porque luego teníamos el problema ese, que eso le sucedió por ejemplo a Jalisco, que Jalisco lo que hizo es: ¿sabes qué? Te doy todo el dinero a ti, IFE, y tú paga. Y el capacitador se sentía identificado con el IFE, que es el que le pagaba, y por lo tanto se preocupaba nada más por la elección federal y la local, pues como que la desdeñaba, ¿no?
Y la idea era, no, que sienta el capacitador y el asistente electoral que también es parte del local, ¿no? El manual del capacitador, todos los manuales que se utilizan para la capacitación, tanto de supervisores como de capacitadores, como el de funcionarios de mesa directiva de casilla, también es elaborado por las dos instituciones. ¿Ah? O sea, el manual viene tanto la materia federal como la local. El capacitador va y capacita al funcionario tanto en materia federal como lo local, en un mismo momento. Algo diferente también que hemos hecho en Colima, a diferencia de otros estados, es lo siguiente, y también tiene que ver con las cargas de trabajo que tiene cada capacitador. El IFE, por ejemplo, tiene cierta cantidad de presupuesto para tantos capacitadores, pero con el presupuesto nuestro, lo que hemos hecho es lo siguiente. Hemos dicho, bueno, contratemos más capacitadores y bajemos la carga de trabajo. Creo que la media nacional es de 8 casillas, que es demasiado desde mi punto de vista. En Colima, el capacitador que trae más casillas son 4 casillas. Que eso redunda de alguna manera que decíamos nosotros, bueno, queremos entonces calidad en la capacitación. Porque la realidad, si ustedes van, yo lo he experimentado, he ido y dar una capacitación en un día, 2, 3, a la cuarta estás frito, estás cansado de repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y va decreciendo la calidad de la capacitación. Entonces ahí lo que hicimos es, bueno, vamos bajando el nivel de casillas que trae cada capacitador, y cada capacitador trae 4 casillas. Muchos capacitadores pueden traer 2 casillas. De hecho, tengo aquí que en el 2006, por ejemplo, si mal no recuerdo, sí, Colima fue la entidad con menos errores en el llenado de las actas. El IFE hace ese estudio de qué estados tienen menos fallas en relación al llenado de actas, que de alguna manera es un parámetro para medir el nivel de capacitación que tiene cada uno de los CAEs. Es decir, ¿cómo evaluamos al CAE? ¿Es porque me trajo ya la cantidad y el número suficiente de funcionarios? No es suficiente. Yo lo que le digo a los CAEs, la manera de poder saber si el trabajo fue efectivo es en la elección. El cómo en la casilla, ahí se va a reflejar con el llenado de actas, el cómo funcionó la casilla con los funcionarios, ¿no? Entonces, una manera que ha hecho el IFE, y eso sí es del IFE, es el revisar precisamente el llenado de las actas, y de esta manera ir viendo en qué estados hay más problemas para el llenado de actas, y el poder a lo mejor, no sé, implementar algo diferente para poder eliminar ese tipo de problemas. ¿Ya? Entonces, como les digo, todo lo relativo a los manuales es un solo manual, y en el manual viene contenido tanto lo de la elección federal como la local, ¿sí? Y el compromiso obviamente que es de los dos. El pago al funcionario de casilla, o el apoyo, más bien el apoyo para alimentación, para ese tipo de cosas, no está en los demás estados, pero en Colima, por ejemplo, al funcionario se le da 550 pesos. Y este dinero se le da también 50 y 50. 50% pone el IFE, 50% pone el IE. Y ese dinero se entrega exactamente cuando se instala la casilla, ¿verdad? En la instalación, el IFE por su cuenta da el 50%, que son 235 pesos, y el IE los 235 pesos a cada funcionario. Entonces cada funcionario tiene de apoyo 550 pesos en la última elección, ¿verdad? Había también cierta inquietud en relación a cómo le hacen para la cuestión de la entrega de los paquetes electorales. Es decir, a ver, ¿cómo lo hace en un solo momento? En el caso de Colima, lo que se hace es lo siguiente, obviamente, que creo que aquí también lo hacen, el capacitador previamente agenda, ¿verdad?, la visita al presidente de la mesa directiva de casilla, de su domicilio, a ver qué día me puede recibir y a qué horas. Y de acuerdo a esa agenda, entonces programamos la entrega, y lo que hace el capacitador es
primero te vas al Consejo Distrital, recoges el paquete federal, te vas al Consejo Municipal, recoges el paquete local y con los dos paquetes te vas a la casa del funcionario, del presidente de la mesa directiva de casilla, y en ese momento haces la entrega del paquete federal y el local. Así es como funciona allá. ¿Ah? Ahora, en relación ya, bueno, en la votación no tenemos mucho problema, tenemos solamente casilla única, presidente, secretario, 10 escrutadores. ¿Ah? No es como otros estados, por ejemplo, no sé si en el DF siga eso, pero que era 2 casillas, ¿no? Una sola fila, pero sí pasaban primero casilla federal, luego casilla local. Otros estados, Jalisco es igual, otros estados, por ejemplo, tenían otra modalidad de decir, bueno, vamos agregándole otro secretario, para que de alguna manera la carga de trabajo por las elecciones sea menos. En Colima simplemente tenemos presidente secretario y hasta el momento, desde el 97 hasta la fecha, nos ha funcionado, no hemos tenido problemas para nada. Entonces, la entrega del paquete electoral se hace en un mismo tiempo, en un espacio. Ahora, ya después de la elección, para poder, cuando se cierra la casilla, cómo entregar el paquete a cada institución, ahí sí tenemos una diferencia en relación a lo siguiente. Cuando es elección por presidente de la República, el presidente de la casilla va a ir a entregar el paquete electoral al Consejo Distrital del IFE. Y el secretario, por instrucciones del presidente, porque es obligación del presidente, entrega el paquete de la elección local. Y hemos convenido con el IFE también en relación a lo siguiente: si se encontrara documentación o material federal en el local o a la inversa, inmediatamente el consejo respectivo hará llegar a la contraparte esa documentación o ese material electoral. Esta mecánica cambia cuando la elección es de gobernador. Cuando es de gobernador, el presidente es el que lleva el paquete electoral al Consejo Municipal y el secretario, por instrucción del presidente, es el que entrega el paquete federal al Consejo Distrital. ¿Sí? Esta es la mecánica así de sencilla, es como lo llevamos a cabo. En relación a los observadores electorales, ¿cómo lo hemos hecho en Colima? Ahí el ciudadano decide a qué institución acudir para poder inscribirse como observador electoral. Si van al IFE, se inscriben en el IFE les da la capacitación y los acredita. Pero esa acreditación también tiene validez para la elección local. E igual, si el ciudadano va con el IE lo capacita, lo acredita y también tiene está facultado para observar la elección federal. Lo que sí tratamos de hacer es, si van y se inscriben con nosotros, intentamos invitarlos a que vayan también al IFE y se inscriban también allá. Y el IFE hace lo mismo. Pero la realidad es que van donde a ellos les gusta más, ¿no? Comúnmente, donde más acuden es al IE, ¿no? Por la cercanía. Es decir, el IFE en Colima solamente tiene 2 distritos, dos consejos distritales. Las distancias, bueno, para algunos ciudadanos será mucha. Nosotros tenemos desplegados 10 consejos municipales, obviamente que es más cercana, ¿verdad?, para poder llegar y ahí solicitar la inscripción. La distribución de los CAES y los supervisores también tiene otra peculiaridad en Colima. Como les decía, allá solamente tienen 2 consejos distritales, nosotros tenemos consejos municipales. Y en las llamadas SORES, que son las zonas de responsabilidad que tiene el supervisor, ¿verdad?, comúnmente la mayoría se encuentra en instalaciones del instituto local, en los consejos municipales. Ahí están los supervisores y ahí cuidan los CAES para poder reportar
el avance en la capacitación, todo tipo de trabajo, bueno, ahí se realiza en los consejos municipales. En cuanto a toda la documentación que se lleva a cabo, por ejemplo, lo que es cartas de notificación, lo que es nombramiento de funcionarios, todo esto, todos los formatos, es un formato único que lleva los dos logotipos y va firmado por las dos instituciones. Por lo tanto, no hay un formato que solamente una institución esté presentándose, ¿no? Sino que es de manera coordinada. De igual manera, cuando se va a solicitar los espacios públicos con las instituciones que deben solicitarse, también la solicitud va con los dos logotipos y va firmada por las dos instituciones. O sea, nada hacemos de manera unipersonal, o sea, simplemente una institución, sino vamos los dos. Es decir, nos tratamos de iguales. Y yo creo que lo más importante para que pueda funcionar este tipo de relación entre IFE, o ya ahora INE, y los institutos electorales locales, son dos palabritas bien pequeñas, que son el respeto y la confianza. Si no hay respeto y si no hay confianza, verdaderamente va a ser bien difícil el poder llevar a cabo ese tipo de trabajo conjunto. Pero cuando se logra el respeto y la confianza, yo creo que ahí es cuando podemos hacer un trabajo mejor. Y en Colima, decirles que esto faltaba, nos faltó en los primeros años, en las primeras elecciones. Pero conforme fue pasando el tiempo y empezamos a ganarnos el respeto y la confianza, todo cambió. Porque luego se manejaban las instituciones con desconfianza. Es decir, aquel instituto me va a contaminar mi elección. De hecho, yo estuve trabajando en la junta local del IFE en Colima como asesor de los consejeros, y uno de los trabajos que tenía yo que hacer era, obviamente que les hablo de hace muchos años, era cómo blindamos al IFE del IE. Ese era mi trabajo. Era la desconfianza. Y después estoy del otro lado y digo yo, ¿cómo romper esta desconfianza para que esto funcione y que podamos confiarnos en el otro? Porque en la medida en que podamos confiar, podemos abrirnos y podemos delegar, que eso va a ser, bueno, una de las partes, como yo creo, fundamentales, es en qué medida va a haber la confianza en los soples o llamados soples hoy para poder delegar la responsabilidad. Yo creo que en el caso de Colima no habrá mucho problema, y yo creo que la tendencia, al menos lo que he escuchado, ¿verdad?, a nivel operativo va en ese sentido. Yo espero que así sea. Bueno, yo dejaría hasta aquí la intervención, y más bien en relación a preguntas y respuestas me gustaría, si hubiese algo que quisieran que enfatizar en relación a lo operativo, con todo gusto. Gracias. Gracias, licenciado. Sí tenemos este espacio para algunas preguntas o inquietudes. Nos han llegado por aquí ya 3. La primera, felicidades por la participación a la doctora Marván, y pregunta que, derivado de todos los problemas que se visualizan y los que ya se han dado por la reciente reforma, ¿cree usted que sería conveniente una contrarreforma? ¿Ve la posibilidad de que esto pudiera darse después del proceso 2015? Gracias. Bueno, desde luego es muy temprano para poder prever esto. ¿Qué decir? Concluí mi participación diciendo: tenemos que apostar porque esto funcione, y de verdad creo que debemos de hacer todo porque funcione. Creo que la experiencia de 2015 guiará los pasos a seguir en el futuro. Es una reforma muy profunda, y hacer nuevos cambios
antes de la presidencial puede dificultar mucho la elección presidencial, sin lugar a dudas. Ahora, digamos, voy a decir una verdad de perogrullo, pero después del proceso de 2015 pueden pasar tres cosas. Que las cosas salgan lo suficientemente bien y se queden las cosas como están, por lo menos hasta 2018. Sí preveo que haya una reforma electoral después de 2018, con independencia del contenido de esta reforma, pues porque un partido va a ganar la presidencia de la República, los demás la van a perder y los perdedores impulsan reformas. Con independencia de cuál sea la conformación de los congresos, del Congreso de la Unión. La otra es que haya una contrarreforma y traten de desandar lo andado. Y la otra es que lleven a sus últimas consecuencias y vayan al planteamiento original de algunos panistas y perredistas que lo que querían era la desaparición total de los institutos. Estoy diciendo una verdad de perogrullo, pero pues no tenemos una esfera de cristal para saber qué es lo que va a pasar, e insisto, lo mejor que nos puede pasar a los mexicanos es que funcione el sistema electoral. Gracias, doctora. La siguiente pregunta, bueno, no viene dirigida a nadie, si me pudieran alguno de los dos ayudar a contestarla. Dice: la reforma política electoral federal no contempla a quién le corresponde nombrar consejeros distritales y municipales, solo a los del Consejo General. La pregunta es: ¿también tendrá el INE la facultad de nombrarlos o será facultad de los OPLES? A ver, yo supongo que ahí lo que sucederá es que será función del organismo político local. Y sucederá un poco lo mismo que sucede con los consejeros distritales federales y con los consejeros estatales y los consejeros locales federales. Será ya facultad de cada uno de los consejos. La gran pregunta, en toda la lógica del proceso de creación del sistema profesional electoral, es si va a haber estructuras permanentes o no en los distritos locales y en los distritos municipales. Tiendo a pensar que no, porque el incremento en burocracia y en dinero necesario para mantener la burocracia electoral sería bestial. Pero una de las grandes diferencias que existe entre los institutos locales y el Instituto Federal, existía porque el Instituto Federal ya no existe, es que había una estructura permanente en cada uno de los 300 distritos, en cada estado y por supuesto a nivel federal, lo que nos lleva a una burocracia de cerca de 15,000 personas que de manera permanente trabajan en el IFE, ahora INE. Duplicar eso a nivel estatal, donde además hay más del doble de distritos locales que federales, y ya no hablamos de 2,500 municipios, creo que sería sumamente oneroso para el país. Y por eso tiendo a pensar que la facultad de nombrar consejeros va a ser del OPL y no existirá una burocracia permanente en distritos locales y municipales, pero habrá que verlo. Yo nomás abundaría en el caso de Colima, por ejemplo, nada más tenemos consejos municipales, no tenemos consejos distritales. Y ahí los consejos municipales no son permanentes, solamente en procesos electorales cuando funcionan. También me pareció interesante, por ejemplo, yo visité Sonora y en Sonora no son permanentes los consejeros electorales, solamente se queda el presidente y el secretario con todo el personal del órgano electoral. Los consejeros solamente como que se activan el día en proceso electoral, ¿no? No sé si a lo mejor estén pensando en algo parecido. Bueno, no, en esta ocasión no, ¿verdad?
pero en los consejos, por ejemplo, municipales nuestros no hay eso. Lo otro, que algo que decía la doctora Marván, que me llama mucho la atención, sería eso. Si los consejos electorales estatales, los consejeros estatales van a nombrar los consejos municipales, si va a haber presión de los partidos políticos, del consejo, hasta de los consejeros generales, para poder nombrar los consejos municipales, y ahí ya me imagino que en general vamos a meter, sobre todo político, ¿no? Gracias. Tenemos otra, dice, en la reforma constitucional local se suprimió el derecho de asignar diputados de representación proporcional a quien obtenga el 3% de la votación. La pregunta es, ¿podría considerarse como inconstitucional el artículo que contempla esta disposición? Lo que pasa es que se incrementó el umbral de votación mínima para ganar. No es inconstitucional porque la reforma fue constitucional y ya la Suprema Corte se ha pronunciado diciendo que una reforma constitucional no puede ser inconstitucional a la vez. Lo que sí hay que reconocer es que es una reforma restrictiva a la creación de nuevos partidos, lo cual además no es nuevo. La reforma de 77 fue muy laxa en los requisitos de creación de partidos políticos. ¿Por qué? Porque lo que se quería era incrementar e incluir incrementar no solo el número de partidos, sino incluir nuevas ideologías. Recordemos que la gran transformación de 77 fue la inclusión de la izquierda al ámbito legal y al sistema político mexicano, justamente para que su alternativa no fuera la revolución. Hay que decirlo tan claro como eso. Después de eso, lo que ha habido es una serie de restricciones a la creación de nuevos partidos. En 77 el umbral de participación era 1.5%, después subió a 2% y ahora se sube a 3%. ¿Por qué? Pues porque los partidos quieren menos partidos. Acaban en esta semana de registrar 3 nuevos partidos. Tienen la obligación por primera vez de ir por sí mismos en el próximo proceso electoral, es decir, Morena, Encuentro Social y Frente Humanista no podrán aliarse y además conseguir 3%. ¿Cuál es la apuesta? Que por lo menos alguno de ellos no sobreviva a la prueba de la primera elección. ¿Por qué a los partidos políticos les interesan menos partidos políticos? Porque el presupuesto de los partidos es fijo y se reparte en tantos partidos como haya. Es decir, lo que se repartía entre 7 partidos, a partir del mes de agosto se empieza a repartir entre 10 partidos, el 30% que tiene que ver con lo que se reparte parejo, porque los partidos pues no han participado en una elección. Pero en 2015, los 10, si sobreviven los 10 partidos, 10, 9, 8, 7, los que sean, el 70-30 se repartirá en tantos partidos como existan. Por supuesto que los partidos existentes tienen interés en que no existan muchos. Nada más, yo creo que también va dirigida en relación a que está garantizada la representación en los congresos, ¿verdad?, de las minorías. Lo que sí se ve es ciertamente que los partidos grandes están acotando cada vez el acceso a las minorías para poder llegar. Es bien sorprendente, en Colima se ha cambiado ya la fórmula varias veces, pero teníamos diputados de representación proporcional de los partidos mayoritarios avasallando las representaciones proporcionales. La idea sería el cómo abrimos. Estamos en una sociedad heterogénea. El Congreso supone que es la expresión de esa sociedad, que no pensamos todos igual, y que esa representación esté ahí en el Congreso representada, ¿no? Entonces la idea es cómo hacerlo llegar así. Obviamente que sabemos que los partidos van a hacer la lucha por ir manteniendo esos cotos de poder, ¿no? Bien, gracias. Por cuestiones de tiempo ya no podemos
desahogar las demás preguntas, se las haremos llegar a nuestros panelistas para que puedan responderlas en algún correo electrónico. Concluyo esta mesa con la siguiente reflexión. Ante este escenario, con todo y lo complejo que es, y por mandato constitucional y legal que no nos queda más que la coordinación y la colaboración institucional, tanto en la organización de los comicios locales como en las diversas tareas de la función electoral, bajo las premisas del respeto y el profesionalismo. Indudablemente es momento de unir nuestras experiencias, conocimientos y esfuerzos para el fortalecimiento y consolidación de nuestro sistema electoral mexicano. Muchas gracias por su atención y haremos un pequeño… Agradecemos la participación de nuestros panelistas del día de hoy y solicitamos al licenciado Miguel Rivera Herrera, quien viene en representación del señor gobernador, así como el diputado Alfredo Femat Bañuelos, hagan por favor entrega de un reconocimiento y un obsequio para nuestros panelistas. Un aplauso, por favor. Muchísimas gracias. En estos momentos haremos un receso de 5 minutos para continuar con la presentación de la revista Diálogos en Democracia, revista editada por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.